que sí es un tema relevante. Creo que es algo que se viene con especial énfasis por parte del gobierno federal en razón de una política recaudatoria para cumplir con todos sus programas sociales y hoy en día quizás hasta para hacer frente a estas presiones internacionales que se vienen por el tema de los aranceles del país vecino. Para hablar de podemos ir pasamos a la siguiente, para hablar de las perspectivas fiscales, la verdad de las cosas es que no hay para este ejercicio 2025 una reforma fiscal estructural. Cada ejercicio fiscal, cada diciembre de cada año, el Congreso de la Unión tiene la obligación constitucional de establecer los parámetros o las directrices económicas del próximo año a través del presupuesto de egresos, que es el principal, es la base, pues, lo que voy a gastar en el ejercicio fiscal inmediato posterior, y por consiguiente la ley de ingresos. Tiene que ser un match prácticamente exacto. Si yo voy a gastar 10 pesos, mi ley de ingresos tiene que tener 10 pesos a través de los diferentes elementos que tengo para recaudar, entre ellos los impuestos. Pues para este ejercicio fiscal no hay una reforma fiscal como tal. Sin embargo, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación para el 2025, el gobierno estima recaudar 8.06 billones de pesos, lo que representa un punto porcentual mayor que el 2024. Pero por lo que hace a la recaudación tributaria, y ojo con esto, por lo que hace a la recaudación tributaria, se prevé una meta de 5.3 billones de pesos. Prácticamente un 60% de lo que se va a recaudar para todo el ejercicio fiscal, de los 8.06 billones me refiero, pero la recaudación tributaria son 5.3 billones, lo que representa un 3% más que lo que se recaudó en 2024. O sea, la meta es ambiciosa, pero paradójicamente no existe, como les decía, una reforma fiscal o una miscelánea fiscal. En el argot de los fiscalistas, la miscelánea es todas las reglas tributarias que van a estar en vigor para un determinado ejercicio. No hay reforma y tenemos el mismo padrón de contribuyentes. Entonces, pues no me salen las cuentas. No quiero ser drástico ni tirarnos al suelo, pero si vamos a recaudar un 3% más de lo que se recaudó en 2024, no hay reforma. No, los elementos de las contribuciones son sujeto, objeto, base y tasa. No se modifican bases, no se estructuran nuevas tasas impositivas. Tengo el mismo número de contribuyentes y voy a recaudar un 3% más de los mismos contribuyentes. Pues ¿de dónde? ¿De dónde o cómo? El padrón de contribuyentes, pasamos a la siguiente película. El padrón de contribuyentes actualmente es de 84.6 millones. Esa cifra está actualizada al primer semestre de 2024, ni siquiera traemos la segunda parte del 24. Ahorita no pinta porque estamos apenas en el primer bimestre, o ya empezando próximamente el primer trimestre de 2025, pero no varía en 6 meses. 84.6 millones, y lo peor, de la cifra total de contribuyentes, 3 de cada 4 cuentan con obligaciones fiscales. O sea, una cuarta parte no tiene obligaciones fiscales. Acabas de cumplir 18 años, te vas al RFC. Pero en materia de impuestos en México solo hay 4 elementos por los que te pueden generar una carga impositiva. Una enajenación, que es una transmisión de propiedad, una compraventa, o un use goce temporal de bienes, o una prestación de servicios, o una importación. Y si una persona de 18 años que acaba de alcanzar la mayoría de edad lo metes al RFC pero sin obligaciones fiscales, pues no te va a pagar impuestos. Entonces, de esos 84.6 millones, no te diría que son ficticias, pero para efectos prácticos o la verdad real, vamos a ponerlo así, es que son mucho menos los que realmente soportan la carga tributaria o la carga recaudatoria de esos 5.3 billones. Y lo más interesante, de esos 84.6 millones, solo 2.5 millones son personas morales. En México tenemos solo 2.5 millones.
paradójicamente más del 60% de los contribuyentes son asalariados. Entonces el grueso, por eso te hablaba de las políticas respecto de lo de Trump. Esto apenas sucedió antier, yo creo que va a haber ciertos matices a lo largo de los próximos días. Pero generas una carga impositiva mayor a los productos que estás importando de México o que estás exportando de México, desde México. Yo creo que no es, en principio, ¿es un problema de México? Pues no, le va a afectar al consumidor gringo, le vas a subir los precios. Termina por ser un daño colateral a México, pues claro, hay que replantearse el modelo de negocios. Ya no me sale tan atrayente irme a poner mi maquila a Baja California, porque me van a generar una nueva imposición. Mejor me las traigo a Estados Unidos o mejor invierto de otra forma. ¿Y qué crees? La planta productiva en México baja y por consiguiente pues no genero el empleo que estoy generando hasta ahorita. Ese 60% de los contribuyentes que conforman el padrón, asalariados. ¿Cuánto ganas al mes? 100. No, y libres 80, porque esos 20 ya el patrón tiene la obligación de retenerlos y enterárselos al SAT a tu nombre y representación. Es más fácil fiscalizar a 2.5 millones de empresas que a 50 millones de personas físicas. Mejor te genera una carga patrón para que tú hagas retenciones de sueldos y salarios, y ahí está pues el gasto corriente, vamos a decirlo así, de la recaudación tributaria. Entonces, bajo estas estadísticas, que son reales, pues, ¿no? Ahora sí que el cartero no tiene la culpa de la carta. Que son reales, pues tenemos que ver cuál es la perspectiva. Se mantienen, adelante por favor, se mantienen para este 2025 los estímulos fiscales que había en el ejercicio anterior. No, como les decía, la pregunta es, ¿hay una reforma fiscal? No, no hay reforma, pero se mantienen ciertos estímulos fiscales en materia de diésel, por ejemplo, cuotas de peaje, acreditamiento de derecho especial sobre minería, deducción adicional para los comercializadores de libros, periódicos y revistas. Se otorga un incentivo fiscal consistente en la condonación de multas, recargos y gastos de ejecución para contribuyentes que no superen 35 millones de pesos de ingresos en su ejercicio inmediato anterior. Este es muy bueno, pero es un dulce, perdónenme que lo diga así. O sea, es un dulce, al final de cuentas apaciguas un poco el malestar nacional de los contribuyentes. Ha sido la tendencia desde el gobierno anterior, desde el sexenio anterior, pelearte justamente con esos 2.5 millones de empresas, sobre todo grandes contribuyentes. Mira, la cifra es 12.500 de este padrón de contribuyentes, solo 12.500 son grandes contribuyentes. Entonces yo no entiendo por qué te estás peleé con Ricardo Salinas Pliego. O sea, ¿para qué? Pues, ¿para qué si al final de cuentas tiene un mundo de empleados que te están generando una recaudación por sueldos y salarios? O sea, no me sale la ecuación. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Si no ganas más de 35 millones de pesos, o sea, Ricardo Salinas no va a entrar en ese incentivo. Te voy a condonar al 100% multas. Te voy a condonar gastos de ejecución, pues al final de cuentas te cuesta el SAT irte a cobrar. Te voy a condonar recargos y actualizaciones, págame lo que me debes. Entonces ahí empieza a darse el primer nicho de la recaudación de ese posible 3%. ¿Realmente me estás incentivando o me estás persuadiendo a que te pague porque necesitas que cubra yo esos adeudos? Porque si no, te los voy a cobrar y te va a ir mal. ¿Y qué crees? También hubo reformas a la Constitución y los delitos fiscales ya meritan prisión preventiva oficiosa. Constitucionalmente hablando, hoy ya te puedo meter a la cárcel por la simple acusación que yo te haga de un delito fiscal, una defraudación, por ejemplo. Mientras investigamos, mientras sabemos si eres responsable o no, pues ahí vas a estar guardadito. Pues no, mejor pago, ¿no? Con ese incentivo que me estás dando de una condonación al 100%. Entonces, pues sí, no, sí es, creo que 100% recaudatoria, pero no es que me estés haciendo un gran favor. Al final del día me vas a estar presionando con otros elementos. Las autoridades fiscales, a fin de generar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, que eso es doble hoy, hoy nadie va a hacer negocios contigo si no le das tu opinión de cumplimiento positiva de obligaciones fiscales, de que estás a todo dar con el SAT.
Validará que hayas cumplido con tus obligaciones por concepto de retenciones, por servicios profesionales, por retenciones por arrendamiento, por retenciones de IVA. Entonces creo que esa es otra forma. Va aparejado con el punto anterior. Para que yo haga negocios, ¿no?, necesito darte mi constancia de situación fiscal en ceros, vamos a decirlo así, o que esté validada por el SAT con mis obligaciones que estén convalidadas. Y si no están así, pues entonces me tengo que regularizar, porque si no, no vas a hacer negocios conmigo, o si no, hay otros elementos, yo le llamo pseudo facultades de comprobación, con las que me van a estar presionando por haber hecho negocios contigo. Entonces le estás trasladando a los mismos contribuyentes, a ese mismo padrón, le estás trasladando obligaciones, o como el pípila, ¿no?, una carga en los hombros, pues para poder llevar a cabo un negocio por el que va a terminar pagando impuestos. Entonces ese es el escenario. Hidrocarburos no me meto ahorita en eso. ¿Qué debemos de considerar entonces? Vámonos hasta la de otra, por favor. Otra. ¿Qué debemos de considerar? Cada ejercicio fiscal, no hay reforma, dijimos. Se prevé una recaudación superior al 3% con el mismo padrón de contribuyentes. ¿Cómo? Cada año el SAT saca algo que se llama Plan Maestro. El Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación se llama. Es bien interesante este documento. Pasamos, Priscila, por favor. Porque se basa en 3 ejes rectores. Primero, atención al contribuyente, textualmente lo dice. 2, un acompañamiento al contribuyente cumplido, que a todo dar, ya ves que es muy amigo de nosotros el SAT. Y una tercera, fiscalización, y lo resalto, fiscalización contra la evasión y el contrabando. Creo que no es el tema, ¿cuál es la perspectiva de las auditorías en México? Creo que las auditorías en México son la perspectiva, o sea, realmente es lo que se viene. Es a través de actos de fiscalización, de auditorías fiscales, como vas a cubrir el grueso de ese 3% adicional. Da un poco de coraje, y insisto, no quiero ser sarcástico, pero quienes ubiquen las oficinas del SAT en la Ciudad de México están enfrente de la Alameda. Es un monstruo, o sea, sí es digno de llamarse un IRS mexicano. Preciosas las instalaciones, gigantes, muy imponentes. Pero a 3 cuadras, textualmente a 3 cuadras está Tepito. A 3 cuadras del SAT. Que Tepito por sí mismo, por sí solo, es toda una economía dentro de la entidad federativa. Haz de cuenta que es el California de la Ciudad de México. O sea, como dicen por ahí en las canciones, genera divisas y en dólares para pagar la deuda, ¿no? Casi. Entonces, pues no inventes. Tenemos el mismo padrón sobre los que les estás cargando la mano. Ahí tienes a un nicho de evasores o elusores, y quizá por políticas públicas o por cuestiones sociales que terminan en política y apoyos públicos, pues no te atreves a meterte porque al rato, ¿qué voy a hacer con todos ellos? Prefiero tener esa zona controlada a que se me desborde y al rato pues me crecieron los enanos, ¿no? Entonces la fiscalización viene exclusivamente para aquellos contribuyentes cautivos, vamos a decirle así. Pasamos, por favor. Por lo que hace a la simplificación de trámites y servicios, el SAT dice: voy a tener una mayor presencia en territorio nacional. Te voy a dar además nuevas facilidades para el famoso régimen simplificado de confianza. El RECICO es un régimen común, pero muy user-friendly, como dicen los libros. Muy sencillo de utilizar. Si tú no tienes como persona física más de 3 millones de pesos de ingresos en un año, o como persona moral más de 35, vas a tributar en el régimen de RECICO, régimen simplificado de confianza. Nada más me vas a pagar un 2.5% mensual de los ingresos que vas teniendo. No puedes hacer deducciones, pero no me vas a hacer declaración anual, no tienes obligaciones fiscales más que cada mes estarme pagando, y la verdad de las cosas es que ni te voy a voltear a ver.
No, hombre, pues creo que hasta resulta conveniente. A lo mejor no hago deducciones estructurales, tengan que ver exclusivamente con mi objeto social, pero por un 2.5% en comparación con un 35%, pues vale gorro que si no me voy para allá, ¿no? Creo que la ecuación es muy sencilla. Entonces va a haber simplificaciones aún más para el reciclo. Yo creo que con el afán de que algunos de los de Tepito se animen a incorporarse al régimen para estar cumplidos. Para facilitar el pago de contribuciones, el SAT simplifica los trámites y servicios con mayor demanda, como la inscripción en el RFC, renueva sus aplicaciones SAT móvil, factura móvil, brinda facilidades para el régimen simplificado, como les decía, se refuerza la atención en todo el territorio, va a haber más oficinas que nos atiendan, aparentemente más agilidad de trámites y demás, ¿no? Pasamos, por favor. Pero el plan maestro, ¿no?, habla de la fiscalización como la evasión y el contrabando. Continuará con el uso, dice, de herramientas tecnológicas para vigilar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y esto me llamó mucho la atención, y evitar la corrupción. Yo no encontraba el vínculo entre un acto de corrupción y la evasión fiscal per se. Digo, al final de cuentas hay daños colaterales con la corrupción que terminan por afectar a la hacienda pública, por supuesto. Pero hay el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el TEMEC, tiene un capítulo 27, y el capítulo 27 habla de anticorrupción. Tú pensarías que son políticas públicas para evitar distorsionar o de alguna manera combatir la corrupción en los países miembros. No. El grueso del contenido del capítulo 27 es cómo el propio tratado equipara la corrupción a la evasión y a la elusión fiscal. Y esto es bien interesante porque también hay herramientas que las empresas pueden tener a su alcance para mitigar riesgos y sanciones, incluso penales, por delitos fiscales, desde una base de anticorrupción. Entonces, aquí vemos que la corrupción, por eso el plan maestro dice, voy a combatir la corrupción, pero tiene como eje la evasión y el contrabando. Pues sí, lo equipara porque así lo establece el propio Tratado Internacional. Se revisarán los sectores económicos de alto riesgo de evasión de grandes contribuyentes. Fíjate, otra vez van contra los grandes contribuyentes. Y se fortalecerá el combate al contrabando y la fiscalización profunda en materia de comercio exterior. Ese es el nicho. El año pasado, el 90% de mis asuntos que yo vi en el despacho, y sin el ánimo de presunción, creo que ha sido uno de mis mejores años en la firma, económicamente hablando, o de prestación de servicios. Y el 90% fue asesoría en materia de comercio exterior. Resulta que ya no le gusta al gobierno la maquila. Antes era súper padre, ¿no? Pues generas inversión extranjera, entre comillas, pero sobre todo generas empleo. ¿No? Dice el gobernador de Nuevo León, ya llegó Tesla. Pues claro que llegó Tesla, todos quieren ese Tesla. ¿Por qué? Porque generas inversión, generas empleo, vas a tener que poner hoteles alrededor, restaurantes, vialidades, fluye la economía con una inversión así. Fluye la economía con la industria maquiladora. Baja California es quien tiene el mayor número de maquila en todo el país, y Tijuana es la ciudad que más los tiene. Entonces resulta que ahora el SAT encontró un nicho. No importa que las aduanas se vayan con el ejército. Ese es el cruce fronterizo. El grueso de las importaciones y exportaciones está en la maquila, y esa sí se quedó con el SAT, a través de su Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Es bien sencillo. Tú importas insumos temporalmente, bienes, productos, los importas, maquilas y regresas un producto terminado. Todas las piezas de la televisión tú las importas temporalmente, aquí la maquilas porque te sale mucho más barata la mano de obra, luego la exportas. Entonces el SAT dice, demuéstrame que exportaste todo con tu control de inventario. Es un viacrucis ese fregado control de inventario. Entonces llega el SAT, me tocó, te lo juro, y le dice, no me demuestras que regresaste todos estos productos y me debes 2.500 millones de pesos. No inventes. Nadie soporta una carga tributaria de 2.500 millones. Pues lo siento.
asesoramos, intervenimos, en ocasiones hasta sin necesidad de un juicio contencioso, sino a través de medios alternativos de solución de controversias, mediación, por ejemplo, con la PRODECON,